Nape Show. Buenos días, este es el episodio número 21 de Nape Show. Superamos los 20 episodios. Mi nombre es Alfie Ander y vamos a estar hablando hoy día sobre España y Argentina. Seguimos hablando de estos países que están tomando muchas medidas muy similares que hacen que los terminemos comparando unos con otros. Si quieren comunicarse conmigo, por favor, envíenme un email o comuníquense por medio de las redes sociales. Bueno, empezamos por España. España ha tenido unas semanas bastante turbulentas, digamos, en el plano político. Si bien ya ha estado viniendo bastante tiempo con estos problemas, hemos encontrado que el gobierno socialista no puede aún encontrar un camino que los logre solidificar como gobierno a ellos, tranquilizar a la oposición y calmar a la población, más ahora con los problemas del coronavirus. De entre los primeros datos que tenemos es lo que sucedió en la semana pasada. Vamos a hacer un recuento de estas últimas semanas para atar todos los cabos, vincularlos estos hechos para que entendamos el contexto. Comienzos de la semana pasada comenzó con tensiones entre los partidos de la oposición, principalmente con Ciudadanos, quien había decidido apoyar la extensión del estado de alarma, ¿sí? Este estado de alarma que ya viene siendo aprobado varias veces, extendido una tras otra, hasta tal punto donde, como la mayoría, no todos, pero la mayoría de los estados a nivel mundial, están exagerando en la influencia, en la intervención del Estado en las libertades de los ciudadanos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que el ciudadano, como su libertad que tiene derecho y que se ha peleado siempre por esa libertad, la han peleado, el Estado, el sistema que se ha constituido, la estructura que dentro de ellos sostiene este sistema, y quienes sostienen la estructura es una oligarquía política junto con una oligarquía empresarial, han estado hoy en día, en estos momentos, aprovechando el temor que ha causado el coronavirus para tratar de pesar sus decisiones y someter aún más a los ciudadanos. La única manera en la que los ciudadanos se pueden someter es por medio del temor. Encontramos entonces a Ciudadanos, quien decidió apoyar esta idea, esta extensión. Encontramos al Partido Popular, con Casado, quien decide... Tibio empezó, es gracioso cómo empezó la semana, porque empezó esa semana, Tibio diciendo, bueno, la apoyamos quizás un poco, no mucho, diciendo cosas claras, que ahora vamos a ver cuáles decían, pero que no terminaban de definir una posición. Se pretendía que en el momento de la votación que se llevó a cabo la semana pasada, del estado de alarma, de alarma, Casado fuera más para un no, Ciudadanos más para un sí y Vox directamente un no. Tenemos un primer llamado que ocurrió entre Sánchez y Casado, en el cual Sánchez decidió comunicarle una manera de súplica, aunque no tanta súplica porque tiene esa arrogancia, pero en teoría le decía, el estado de alarma es algo necesario porque desde la centralización del poder es donde se pueden coordinar medidas de salud. Mientras que Casado le decía, no, el estado de alarma ya no tiene ningún sentido. Ve que las ventajas que le está dando toda esta Iglesias, exigió Casado el firme apoyo a la libertad individual de los ciudadanos, exigió la modificación del ERTE, la desvinculación con todo el estado de alarma y terminó acusándolo de que todo se está armando un chantaje.
Todo esto, una comunicación entre Sánchez y Casado. Ahora, no sabemos cómo, ni qué, ni cuándo, pero algo pasó en el medio que hizo que Casado terminara apoyando. Ahora, obviamente no fue un sí de apoyo, pero decidió abstenerse. Y una abstención, si vamos a lo que se dicen que es una abstención, es implícitamente una confirmación. La pregunta es qué es lo que negociaron. Y ahí es donde tiembla un poco el pulso del apoyo a Podemos. Por el otro lado, tenemos a Ciudadanos, quien también Sánchez se comunicó con Arrimadas, y Arrimadas ya directamente también, mientras los medios públicos les decía una cosa, con Sánchez organizaba otra cosa. ¿Qué es lo que Arrimadas coordinó? Avisó que apoyaba a un nuevo estado de alerta por un principio de interés general de los ciudadanos españoles, porque es el partido Ciudadanos en estas circunstancias es cuando tiene que ser útil, que el Estado español cometió muchos errores y que entre ellas lo que ella considera un partido liberal, pero que queda claro que no lo es, queda claro que dista lejos de ser un partido liberal en las Arrimadas, dejó de serlo en todo caso. La pregunta que hay que hacerles a Arrimadas es qué es el principal interés general de los españoles. Si el gobierno español se encuentra en manos de personajes que no les interesa los ciudadanos españoles, y lo han venido demostrando todo este camino, tanto el líder de gobierno, Iglesias de Podemos, y el marionetas de Sánchez. Van a decir, no, de Sánchez es quien está gobernando, sí. Sánchez gobernó hasta que terminó de arrodillarse ante Podemos, o se enamoró de las ideologías, o ya venía con un interés previo. Eso es lo que ha pasado con Sánchez. Mientras tanto, el ministro de Sanidad comunica a todos de que no se puede llevar a cabo una política de salud si no es en base al estado de alarma. Y acá donde vemos las falencias, porque todo esto es mentira. Y ahí vemos también a Ábalos, quien critica, tiene el ímpetu de criticar, que si es que el Partido Popular no apoyaba la medida, iban a ser parte responsable de la siguiente ola de coronavirus. O sea, ¿entienden que todo este es el temor? La comunicación de Sánchez con Casado fue para llenarlos de miedo. De Sánchez con Arrimadas, si bien ya tenían una postura previa, Ciudadanos, también es de temor. Y acá es donde el Partido Popular se arrodilló. Cuando deberían haberse puesto en una unión con Vox para decir no, ellos terminaron apoyando con una abstención. El discurso de Casado durante la votación, excelente. No se puede decir nada del discurso y no lo vamos a discutir aquel discurso, pero fue gigante. Sin embargo, todo el discurso puede estar excelente, pero si terminás apoyando y das vía libre para que el estado de alarma exista, continúe, estás apoyando. Y ahí es cuando Vox se transforma en el único partido de oposición. Porque este partido, en vez de donde el PP debería estar exigiendo la caída del gobierno, pues ya vamos a hablar de las sinvergüenzas que dice esta Iglesias sobre el partido Vox. Lo que el Casado debería saber que este gobierno no solo es socialista, sino que se está dirigiendo a un comunismo, transitando el camino del chavismo, si me entienden. Y además, en Ciudadanos, Arrimadas se da el lujo de decir, lo apoyamos ahora en estas 2 semanas y después veremos. Lo mismo Casados. Es solamente un apoyo en este momento que se necesita, pero después veremos. Les critican, no tienen plan B.
No tienen plan, es solamente un plan, es solamente política que están llevando a cabo en el momento sin pensarla y toda desorganizada. Y aún así, Ciudadanos y el PP terminan apoyando la continuidad. Y sin entender lo que está sintiendo los ciudadanos y la población. Ciudadanos no el partido, la gente. Porque los españoles no aguantamos más. No aguantamos más. Y no se aguanta más porque nosotros tenemos la libertad de poder decidir qué es lo que queremos hacer, si queremos trabajar, si queremos cuidarnos y si queremos morir. Obviamente somos religiosos, lo que queramos, hay algunos que no, se respeta. Ahora, cada ciudadano tiene derecho a la libertad y a poder decidir lo que ellos quieran hacer con su vida. ¿Qué lo limitan? Y los valores, ¿sí? La ética, la moral, que algo interesante que también Vox ha hablado, ética y moral. Es muy importante estas palabras, porque esto marca que se eviten estos gobiernos de sinvergüenzas, donde se esconden, se animan a esconder, con toda frivolidad, cara dura, en medio, y los medios, la mayoría de los medios de comunicaciones que apoyan a este gobierno de sinvergüenzas, se animan a esconder información que debería ser pública. ¿Cuándo ha ocurrido eso en un gobierno? Eso es lo increíble. Y aún hay gente que lo apoya, y aún hay medios que los apoyan. Aún pareciera que hay empresas que terminan apoyando a un gobierno que lo que está haciendo es fundir a las empresas, y solamente porque no entiende el contexto. Y no es porque nosotros lo veamos y seamos mejores que ellos, no. Pero tenemos que ir a la gente que más la está sufriendo. Emprendedores, personas, trabajadores que solamente quieren trabajar, empresas. Pero claro, las empresas que forman ese grupo que apoya a Sánchez, porque los beneficia, no deja que entren los emprendedores españoles, que no haya espacio, y ese grupo de políticos no dejan. Ahí es donde nosotros los españoles tenemos que atacar y defender la libertad de lo que va quedando de esta democracia, porque es la transición. Y ahí es donde Casado no entiende que hay un camino que se está dirigiendo al comunismo. Y el apoyo que le ha dado ha sido un apoyo que ha venido desde un apoyo político y a ese sector económico pudiente que favorece al Partido Socialista y no la gente, que a veces gente necia también apoya al socialismo, y la oposición. No los apoyó. Y ahí donde Casado, el PP se ha equivocado. Para luego, después, Sánchez, denigrarlos aún más, además de haberles dado el apoyo en la abstención. Y nuevamente encontramos en Abascal un punto de vista más racional. Y me lamento por Casado, que es una persona muy inteligente, muy capaz. Pero como le pasa a todos quienes la mayoría, quienes somos considerados capitalistas. El otro día un amigo me decía, ¿y qué es ser capitalista? Y le decía, capitalista es apoyar una libertad. Hay diferentes, pero defender una libertad, y para que esa libertad sea sana, poder moldearla con los valores, la ética, la moral. Ese es el capitalismo. No solo la libertad. Y cuando decimos libertad privada, porque a veces la gente, al no estar formada y al estar lavado el cerebro, habrás privado y piensan que son empresas. Pero no, hablamos de las personas cuando hablamos de privados. Volviendo a Vox. Exigió para recién
tirar un guiño al gobierno, que se elimine la amistad de los ministerios, cosas racionales lógicas, que se termine, que se hable, se obligue sobre la ética, la moral, algo tan importante y que se ha perdido, bueno, es un tema más profundo, pero algo que se ha estado tergiversando y perdiendo, que se exija al gobierno, ya que se aplique una reducción de sus salarios, me parece increíblemente excelente, siendo uno de los salarios más altos de los políticos en Europa, y también con más ministerios en Europa, que se bajen a la mitad, menos de la mitad, y que aplique medidas similares hasta dentro, hasta el mismo Zapatero que está ahí metido, que también es una persona para nombrar, pero bueno, no es ejemplo para nombrar. Esto hace ver que la mala visión que han tenido Casado y el Partido Popular, y que no han podido entender lo que la gente está necesitando, porque el apoyo a una extensión de esta situación de alarmas no es sana para el ciudadano, no es sana para la sociedad en su conjunto, no es sana para los emprendedores, no es sana para las pequeñas empresas, pero ¿a quiénes beneficia? A los políticos, quienes tienen su salario cada fin de año, sacado aún de los impuestos de lo que ya no se puede pagar, y aquel sector empresarial que ve que el coronavirus lo que ha hecho es directamente romper la brecha, definir esa brecha, es decir, ellos aún concentrar más poder. Y no estamos hablando porque solamente sean empresas grandes, sino porque son empresas que no son sanas y que permiten la ayuda y la incorporación a que emprendedores o nuevas empresas pequeñas puedan incorporarse al mercado, sino que los limitan, les ponen palos en las ruedas, como se dicen. Y algo positivo dentro de Ciudadanos es aún la gente que aún deben ser liberales, que estuvieron con Rivera, como Girauta y Mejía, quienes decidieron abandonar el partido. Y eso es un ejemplo de lo que se debe hacer cuando Arrimadas decide apoyar directamente una medida que no ayuda en nada a la población. Y otro punto interesante que se estuvo hablando es esta famosa comisión de reconstrucción de la paz para la crisis, para la reconstrucción de todo el lío que ha generado el coronavirus. Otro gasto más innecesario, desde mi punto de vista, pero bueno, el PP tratando de hacer espacio ahí, pero ahora sus seguidores, ¿cómo? Porque a mí me agrada el PP, me agrada Vox también. Pero ahora, ¿cómo yo puedo creerle al señor Casado y a todos su alrededor, al partido en general? ¿Cómo puedo yo creerle después de haber apoyado una medida que no ayudó en nada a mi situación? Si todavía no me dan la libertad de poder trabajar. Si las empresas se están despidiendo, si las empresas están cerrando, y todo eso por la mala manejo y la mala administración de gente que usted apoyó. Y ahí es donde Vox se transforma. Quizás esta sea una brecha, pero Vox se transforma en el partido opositor y el único, y que quede en la historia, que apoya la caída de este gobierno nefasto, de ladrones, de tránsfugas, quienes no pueden ni siquiera decir quiénes son los expertos de los que se están basando para estirar este estado de alerta. Y luego tenemos de vuelta en la sesión de control. Nuevamente el socialismo devuelve otra vez. O sea, ¿cómo PP podemos apoyar esta medida? Nuevamente la idea vuelve. Un impuesto a los que más tienen, a los que tienen un patrimonio superior a 1.000.000 de euros. Le llaman tasa de reconstrucción. Estas medidas, la idea es recaudar
un 1% del PIB. Medidas similares a lo que está poniendo el kirchnerismo en Argentina. Y los dos se retroalimentan. Recuerden que ambos, principalmente en España, tienen varios kirchneristas que han pasado por ahí, algunos todavía están. Peronistas kirchneristas, lacras de virus. Lo único que ha hecho Argentina en los últimos años, lamentablemente, exportar el virus del peronismo y de la izquierda socialista, dañando y afectando otras estructuras políticas. Y ahí van estas ideas y se retroalimenta, por eso tantas medidas parecidas. Y de vuelta encontramos en España un partido débil, opositor, al igual que en Argentina en Cambiemos. Un partido opositor débil que termina apoyando medidas kirchneristas porque no entienden nada del contexto y no tienen la cara ni los huevos suficientes para ponerse a la altura y estar a favor de lo que la gente necesita. Y ahí es donde, a diferencia de Argentina, España tiene a Vox. Esa es la diferencia. En Argentina no hay. Está el socialismo y es una pelea entre y dentro del socialismo. Y no hay quien represente el capitalismo. Sí, no, son socialistas. No son capitalistas. ¿Y cómo definimos si somos capitalistas? Vas a saber que sos socialista porque estás apoyando una mayor intervención del Estado. Idiota, y ahí te vas a dar cuenta. Y por último, y la frutrilla del postre, es la respuesta de Iglesias ante toda esta situación, sin nombrar a Sánchez ya las ridiculeces que ha hablado. Porque obviamente decir que es el único, la extensión del estado de alerta, el único camino para salvar vidas, es el único camino que había. Habla de un inútil, un incapaz, un inepto, de un inepto. Y tenemos a Iglesias, quien acusó a Vox de ser antidemocrático, parasitarios, mercaderes. Es increíble. Es increíble porque esta gente, estos comunistas, estos socialistas, son cariñosos, dan penas. Dan ganas de abrazarlo y decirle: sos idiota. Usted es un idiota. Vaya a una rehabilitación. O son idiotas, o no tienen valores, moral y ética, y son unos reverendo hijos de su madre. Porque no hay otra palabra que decir. Hablar de Vox como antidemocrático, cuando ellos son los antidemocráticos, cuando ellos son los millonarios, cuando ellos son los únicos que están viviendo bien y están rompiendo la brecha entre la oligarquía política y la del trabajador, del emprendedor, del empresario que solamente quiere vivir de lo que genera, el trabajador quiere vivir de lo que trabaja, sin que estos sinvergüenzas intervengan y pongan su mano encima. ¿Acaso, como dicen Vox, que lo van a cerrar, van a ilegalizar, van a ir atrás de sus familias? Y bueno, la respuesta es que sí, son capaces. Son capaces porque son socialistas, chavistas y que están en dirección del comunismo. Y cuando venimos atando todas estas medidas, cada vez aprietan más el pie al acelerador. Y ahora vamos a ver en Argentina cómo cada vez hablamos más de Argentina porque muestra tanto la desorientación que tienen estos gobiernos socialistas. Son tan idiotas, tan incapaces. Y ahí es donde denigran la política. Por ahí dicen: no, ustedes denigran la política. No, ustedes mismos están denigrando la política al no ser gente preparada y al solamente decidir participar en la política, porque es el único camino para idiotas poder robar dinero y tener algo de dinero. Algo de dinero para ellos es ser millonarios. Y
poder socavar su frustración de ver otro que con el esfuerzo se ha ganado. Porque claro, estos zurdos, estas izquierdas, estos socialistas, estos comunistas, quieren joder toda la vida. Y el que se esforzó, el que se rompe la espalda trabajando, el que se levanta a las 5 de la mañana a emprender con una idea pequeña, hacerla grande, el que se levanta temprano para mantener en pie a la empresa, obtienen sus frutos. Pero a diferencia es que obtienen sus frutos los valores. Y son la mayoría, no es la minoría y que la mayoría somos malos, no. Y ahí está la otra mentira que pusieron y que lograron moldear a nivel mundial, ¿no? De que los capitalistas son malos. Y no es así. En Argentina se ha venido hablando mucho sobre la libertad de los presos. Es un tema bastante importante que vamos a tener que hablarlo después, cuando hablemos más en la región de Latinoamérica. Cómo esta medida, que según de lo que uno viene siguiendo a nivel mundial, he podido observar que ha surgido desde Argentina la idea de liberar presos a medida o buscando la justificación del coronavirus, ha comenzado a ser replicada en diferentes países. ¿Y en dónde? Latinoamérica. Y en España tampoco es la diferencia. En España, y ahí donde entramos también me olvidé de hablar, también llega ese virus. Y ahí donde se ve que Argentina lamentablemente está produciendo cosas malas. Esta mentira de que por el coronavirus vamos a liberar a los presos es una mentira. Son gente que han perdido los derechos por una razón. Han perdido los derechos de ser ciudadanos y por una razón son presos. No tienen capacidad de negociar, no tienen capacidad. Los ciudadanos que están afuera y como último recién preocupándonos de esta gente que ha estado presa, porque ellos en primera instancia han perdido todo tipo de derecho. ¿Qué es lo que pasó en la bendita Argentina? El caos que se generó con la provincia de Buenos Aires, la más aglomerada, con más población en Argentina, donde se liberó miles de gente que no se sabe el número exacto y además, bueno, ahora vamos a decir, al final la justicia decidió dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque salió el gobernador comunista, Kicillof de Buenos Aires, salió el comunista a hablar de que ellos no tenían ninguna intención ni nada, pero ellos no están a favor de la liberalización, pero además anunciamos que estamos invirtiendo casi 1.500 plazas adentras para... Son idiotas, igual que hace un par de semanas le dieron celulares a todos y lo único que hicieron los presos, ¿qué lo que hicieron? Golpear a su mujer, eso cuando los liberaron, pero llamaron, amenazaron, usaron el celular para amenazar. Estos sinvergüenzas perdieron el derecho y no pudieran hacer eso. La excusa para liberar presos políticos, como ellos le llaman presos políticos, y así pasó, está pasando en diferentes países. Ya vamos a hablar de Perú. Perú se han pasado a raya liberando a todos esta oligarquía políticas, porque termina siendo todo como una cruza de la misma raza. Son increíbles. Y ahí es donde está el error de la democracia. Ahí es donde está el error. Y después tenemos al sinvergüenza del presidente argentino, que perdónenme, cuando dicen respeto a la investidura presidencial, no porque uno tiene respeto cuando se los respeta al ciudadano, pero cuando estas lacras de gente lo que menos hacen es respetar, al ciudadano, ¿por qué yo lo tengo que respetar a usted? Y lo mismo va para todo el sistema político en cualquier país. Tenemos a este sinvergüenza, el presidente argentino, vamos a llamarlo, bueno, no lo vamos a llamar con una mala palabra, pero me entienden.
tocando la guitarra, sinvergüenza tocando la guitarra como si todos estuvieran bien en el mundo, si la gente estuviera en el Edén, en el paraíso, cantando una canción, que Dios lo tenga en la gloria, de Spinetta, ¿sí? Una canción hermosa, de Todas las hojas son del viento, escúchenla si quieren, muy linda canción de Flaco Spinetta. El sinvergüenza, la lacra, tocando la guitarra, encima gastando dinero en una cámara y en un video de los ciudadanos, nuestros impuestos, para grabar esa estupidez. Nos habla de cuidar al niño, de que nos tenemos que querer, nos queremos más, nos tenemos que cuidar. Son increíbles. Nos queramos, nos cuidamos de la única manera que vamos a salir, ustedes jóvenes, adolescentes, y con el querernos, con el cuidarnos, no vamos a estar mejor. Esto es lo que no entienden estas lacras, estas basuras de personas que son. Porque si usted, señor presidente, si usted y toda esa lacra de parásitos, así como Iglesia define parásitos, ellos son los parásitos, ustedes son los parásitos, socialistas, lacras, de última. Ustedes, lacras de última. Si vamos a un hotel, y en el hotel el que me recibe me dice, mire, acá damos mucho amor, los cuidamos, etcétera, pero después voy a mi cuarto, el ascensor no funciona. La cama está toda extendida, hay cosas raras en la cama. Los placares hechos pedazos, me roban. Y acá no la paso bien. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me quedo? No, me voy a otro hotel. Y es lo mismo con el país, señor. Es lo mismo. De donde viva, donde vivas. Si no estás bien, te vas. Te vas. La diferencia es que ustedes, los socialistas, destruyen la economía y después no nos dejan libres para salir. Sino que además nos encierran. Nos encierran en el país. Nos encierran en el hotel y dicen, no, ahora no pueden salir. Se quedan a vivir acá, con esta cama toda destruida, cosas raras. Yo los alimento, yo salgo afuera del hotel y les traigo comida. Eso es el socialismo. Y ahí es donde estamos nosotros atrapados. Y ahí es donde tiene que tener cuidado España y yo vamos a hablar de los otros países. Así que ahí se demuestra por qué el señor presidente no entiende nada. Y bueno, y no es que uno lo dice. En una entrevista esta semana también termina avisando. Le preguntaron sobre el tipo de cambio que está explotando en Argentina. El dólar paralelo, algo que no entiende para... El dólar paralelo llegó... Toda la situación de la economía argentina, un dólar, un tipo de cambio que está acorralado totalmente, agarrado con una cinta de papel, que va a explotar pronto, al cual llegó el dólar a casi ahora 130, y sin embargo ellos lo quieren vender más barato. Y el señor, el idiota, ¿qué es lo que dice? No entiendo por qué el dólar sube. Bueno, se sincerizó. Abrazo, señor. Por lo menos se sinceriza que es un idiota, que no entiende nada. Ahora, por favor, saca a los ministros de Economía, a ese idiota de Culfas, de producción, y al otro estúpido, idiota, que solamente vino para reestructurar la deuda de Guzmán. Lacra de gente sin valores ni éticas. Y ya lo he dicho, la vida se los va a devolver, lacras. Y mientras el señor presidente canta tranquilo, del otro lado tenemos los médicos. Obviamente a las 8 de la noche se aplauda a los médicos y se los felicita. Los sindicatos de médicos, agrupaciones de médicos, exigiendo y criticando. Por favor, no nos aplaudan más, lo que queremos es un salario digno. No le están pagando el 50%. El sistema de salud público está un desastre, por más de lo que digan. El gobierno no es real. Y las empresas privadas de salud no están pudiendo pagar porque están todo cerrado. Están en un círculo vicioso. Y ahí es donde vemos, y señores, y así quiere traer a los médicos cubanos, señores. Donde a cada médico cubano que va a ir a Cuba le van a pagar como $3.000.
$3.000 a cada uno, donde encima al pobre médico cubano no se lo dan a él, sino se lo queda el que lo administra, que es eso se debe gastar en borrachera y putas ahí en Argentina. Y encima el que no confiamos de que sea médico cubano, pues no sabemos si son, va a estar ahí trabajando esclavizado. ¿No es más fácil incrementarle el salario a estos médicos o decirles, che, bueno, llevamos a estos médicos ahí y le pagamos $3.000? Cualquiera va a ir si le pagan $3.000. Y esto nos da pie a entrar allá a la exagerada emisión de pesos que está teniendo el gobierno argentino. Es increíble. A tal punto, no vamos a entrar en aspectos muy profundos en esos aspectos porque no queremos confundirlos, no quiero confundirlos. Pero lo que tienes que saber es que se emite una cantidad de dinero increíble que se termina queriendo ayudar a todos con dinero que no valen lo que es, porque están produciendo una cantidad que ya no tiene ni valor. Y ahí se genera la inflación. Ayuda a clubes de barrio. Vamos a ayudar a los clubes de barrio. Y además del Estado de querer ser el que ayuda a los clubes de barrio. Porque obviamente es importante los clubes de barrios, todo el apoyo. Pero ¿por qué con mis impuestos tengo que ayudar a algo que ni sé lo que es? Y además de mis impuestos, dicen, ese es el programa de emergencia por los clubes, es flexible. ¿Qué significa flexible? Alta corrupción. ¿Por qué? Porque se destina a las prioridades según el que lo administra. O sea, es tan flexible que el que lo administra decide qué hacer con el dinero. Es increíble, es increíble. Y esto no lo hablan en los medios argentinos. En vez de hablarlo más fuerte, porque obviamente está bien ayudar a los clubes argentinos, pero ayudarlos de otra manera, bajarle los impuestos, muchachos. Hay miles de maneras y no, van para la ayuda, siguen emitiendo y siguen nuestros impuestos. Y si algunos tienen que morir, que mueran. Pero todo esto no funciona porque después corrupción. Yo te doy 100.000 pesos y el que te lo da se queda con 30. Y me dicen que no, sí, es así, señores, es así. Los problemas financieros, el dólar que se escapa, el dólar de solidaridad, que es con un 30% a los que cambian, ni se quiere dar cuenta. Lo que tienen que saber es que en Argentina, hoy en día, hay diferentes tipos de cambio en relación al dólar que muestran la desorganización. Y todas estas medidas, con las que ya uno ha estado comunicando en los episodios anteriores, cuando las conectan, muestran la desorganización. Y este es el camino para donde está yendo España. Si es que no lo frenan antes. Y ahí es donde se destaca Vox. Esto es lo que está pasando hoy día en Argentina. Un gobierno que está totalmente desorientado. Entre socialistas, comunistas peleándose por quién no es capitalista y quién es más socialista que otro. Corriendo el arco muy ya hacia el comunismo. Y las señales se fueron encendiendo aún más cuando se acerca la posibilidad de Argentina de que entre un default. De que entre en un serio default que es no pagar la deuda a tiempo. Aún se sigue criticando de la pobre Argentina apretada por el exceso, la exceso de presión de los fondos de inversiones. Pero no, muchachos, ustedes fueron a buscar ese dinero y no es... Para estos zurdos de mierda, el Estado es uno y que siguen la historia como estructura estatal cuando les conviene. Pero cuando no les conviene, el Estado es porque según cada sesión presidencial. Es decir, el anterior presidente fue su gobierno y su responsabilidad de haber tomado toda la deuda. No, muchachos. Si ustedes son toda esa estructura, esa lacra política ahí que están adentro y aún trabajando dentro del Estado, son todos responsables de las medidas que han tomado. Por lo tanto, esa deuda es de ustedes. No han pagado al Club de París, no van a pagar ahora a otros. La provincia de Buenos Aires no pagó tampoco. Y muchachos, eso es default. Y aún además de eso, ya por la sorpresa de la crisis del petróleo, que a estos zurdos, los zurdos son buenos para destruir. El socialismo es bueno para exigir que el socialismo llegue a una buena economía, roban todo, destruyen todo y después
se quejan más y van a buscar hambrientos otra economía que funcione más y que funcione bien, se meten, influyen, destruyen, son hambrientos. Y ahí es cuando, hambrientes, entre comillas, el inútil, sinvergüenza del presidente argentino, en esa emisión, saludando y tocando la guitarra a los adolescentes, le dice gracias a todos, todas y todes. El lenguaje inclusivo de idiotas, sinvergüenzas, una falta de respeto al idioma español, gran idioma histórico español, y que está llegando a España también, el lenguaje inclusivo. ¿Qué mierda es eso? Sinvergüenzas. Volviendo al tema. La creación del barril criollo. $45 el barril. Para tratar de no cerrar, para que las empresas petroleras no tengan problemas. Vaca Muerta, que es un sector de la Patagonia Argentina donde en teoría se dice que hay grandes reservas, ¿sí? Grandes reservas de producción. Está todo paralizado. Todo gas y petróleo paralizado, ¿sí? Las empresas obviamente van a tener que despedir gente, pero para que no despidan gente, a no sé a quién idiota de los dos, a los hermanos idiotas de Guzmán y Culfas, se le ocurrió la propuesta de crear un barril criollo, así como el WTI, como el... no se me viene a la cabeza. Es crear así como Estados Unidos tiene su barril, así como los otros tienen sus barriles. Vamos, Argentina crea su barril criollo y lo pone a $45. Yo lo pongo por decreto $45 para que ustedes puedan vivir. Y ahí se mantiene esta oligarquía de política y empresaria. Porque ponen por decreto un precio para que el ciudadano argentino aún tenga que pagar más. El petróleo de lo que paga el resto del mundo. Son unos hijos de puta. Esa es la realidad. Son unas lacras de gente. El defender lo nuestro para Argentina significa que los ciudadanos argentinos, es meterles el dedo en el orto a los ciudadanos argentinos, significa que los ciudadanos argentinos paguen más para mantener eso de lo que es nacionalmente argentino. La mentira del nacionalismo argentino y que se lo usa y abusa de los ciudadanos. Además, muestra, y esto tampoco no lo han hablado, la ineficiencia de los economistas, de estas lacras de gente que tienen ahí los políticos trabajando, cuando no por decreto vas a poner un precio a un barril criollo, cuando estas herramientas generalmente adquieren valor propio en la mayoría una fuerte participación de lo que es la variable de la confianza. Pero si estos socialistas es como el petro de Venezuela, ¿quién lo va a usar el petro pensando evadir así un montón de medidas? Idiota de Maduro. Y atentos que el default está cerca, a la vuelta de la casa. Porque esa carta que firmaron los mejores académicos a nivel mundial, todos surros socialistas, y los economistas, más de 170 economistas argentinos firmaron una carta para que los fondos apoyen la propuesta argentina para no caer en default. ¿Ustedes creen que... Y acá está la falencia de los académicos. El académico es académico. El fondo de inversión prestaron dinero. Han prestado en dinero. O sea, si es que vamos a funcionar así, entonces denle la libertad al ciudadano argentino de que negocie con el banco y cada argentino le lleve su propuesta. Y yo le pongo la firma de mis familiares, vamos y mira, por favor, 4 años sin pagarles nada, nos hagan una quita de los intereses y después les comenzamos a pagar algo. Es increíble, son unos idiotas, sinvergüenzas, falta de respeto. Y Argentina está a un paso de explotar. Y ojalá cuando explote, si es que explota, la gente pelee por la libertad y abra los ojos.
Porque a veces es muy difícil lograr despertar todo eso cuando se tiene muy de ahí adentro, la idea del socialismo. La tomadura de pelo se la ve cuando el mismo ministro, el que está a cargo de la Cámara de Diputados, un tal Massa, decide incrementar otro idiota, que lo único que se vendió por un salario, pues son tan idiotas que no pueden encontrar trabajo, son tan idiotas que no se dan cuenta que no hay ofertas de empleo. Entonces tienen que arrodillarse al kirchnerismo, abrir la cola, sentarse, ponerse en cuatro, porque necesitan el salario. Necesitan el salario que nosotros les pagamos, que nosotros con nuestros impuestos. Y este idiota dice, bueno, le incrementamos el salario a los legisladores, porque los pobres legisladores, los que trabajan en la legislatura, los pobres están despiertos sábado y domingo y trabajan feriados, pobre gente. ¿Sabe qué? Si usted le daría la libertad a la gente para que trabaje, porque la extensión que ahora encima piensan extenderla aún más en Argentina, si usted daría libertad, ¿sabe qué? La gente también trabajaría sábado, trabajaría domingo, doble horario si que pudiera, porque quieren comer, quieren pagar y no quieren hacer cosas. Y sabe que bueno, ahí se atan muchas cosas. Pero si le dieran la libertad, muchos de los ciudadanos que hoy en Argentina, que hoy en día están pasando mal, decidirían trabajar. Y ustedes no los están dejando. Y para colmo, lacras de gente tienen temor de ir a enfermarse al Congreso y no podemos sesionar. No sesionan hace meses estos parásitos. Estas lacras de gente sesionaron recién el miércoles. Cuando probaron todas las máquinas, estos se creen, cuando a estas lacras políticas y a la señora Batata de Cristina Fernández de Kirchner se le ponen todas las pantallas, se sienten como una reina, wow, la tecnología. Ahora, todas esas pantallas las pusieron con nuestro dinero. Y después cuando terminan de sesionar, ¿a dónde se van esas pantallas? Y las regalan por aquí, pero se quedan los políticos. No miden los gastos, estos hijos de... No miden los gastos, hijos de su madre, lacras, jetas. No miden sus gastos. Y por eso se merecen lo peor. Se merecen lo peor y la gente un día se va a despertar. Ya se está despertando, pero un día se va a despertar, lacras. Y están ahí de hacer explotar. Lo único que hacen es explotar. Y ojalá no reciban ayuda ni siquiera de China, ni de los rusos, porque cada uno tiene sus problemas. Está en una encrucijada muy alta. Y ahí se va a despertar Argentina y ojalá aparezca una oposición que tenga los huevos suficientes al estilo de Vox para que pueda hacer frente a toda esta y no solo hacer frente, sino hacer los cambios que se necesitan hacer, no como el socialista asqueroso de Macri. Se asuma una oposición, que aparezca alguien, porque todavía no sabemos quién, que pueda, por una vez por todas, aplicar las medidas que se deben aplicar para que Argentina de una vez pueda resurgir. Esto es todo por hoy. Hoy hablamos de Argentina y de España. Pronto vamos a estar hablando de los demás países. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias.